Todos se ríen del anciano y su táctica para encontrar agua, hasta que ocurre lo imposible. Don Fidencio Mendoza tenía 74 años, el cabello completamente blanco y una certeza que cargaba desde que su padre, don Belisario Mendoza, aún caminaba por esas tierras. El suelo nunca miente para quien aprendió a escucharlo. Por más de 5 décadas trabajando aquella tierra seca de la tierra caliente, había aprendido a leer señales que ningún libro enseñaba y que ningún técnico con equipo nuevo se había tomado el trabajo de aprender. Pero aquel día sofocante de octubre, cuando bajó con cuidado los últimos metros del barranco que llevaba al centro del bordo completamente seco, clavó su garrote en el barro agrietado y anunció frente a toda la comunidad reunida que había agua allí abajo. Nadie estaba dispuesto a escuchar nada. Querían ver con sus propios ojos, y los ojos mostraban solo polvo, grietas y un horizonte que no prometía absolutamente nada. Las carcajadas no tardaron. Un hombre más joven, que se quedó con los brazos cruzados mientras los otros señalaban, fue el primero en doblarse de tanto reír, llamando la atención de los vecinos a su lado con palmadas en el hombro, como quien encuentra una gracia que necesita ser compartida urgentemente. Detrás de él, mujeres que se habían despertado esa mañana con la tarea imposible de estirar lo poco que aún quedaba en las ollas de agua, también sonrieron, no por crueldad genuina, sino por ese tipo de risa que escapa cuando la desesperación no encuentra otra salida más que la ironía. Y don Fidencio se quedó quieto, inmóvil en el centro de aquel espejo de barro partido, con el sombrero de palma aplastado sobre el cabello completamente blanco y el bigote blanco que el viento del semidesierto había despeinado, las rodillas doloridas por el peso de los años, la camisa azul de botón que había guardado para ocasiones importantes, empapada de sudor en la espalda, los pies hundidos en el barro seco y agrietado, mirando al suelo con una expresión cerrada de quien carga una certeza que el mundo aún no está listo para aceptar. Nadie imaginó, en ese instante, lo mucho que aquel viejo estaba en lo cierto. La sequía que sofocaba a el pedregal del Mezquite ya llevaba más de 2 años seguidos sin pausa. 2 años en que el bordo que había servido de columna vertebral para esa gente fue menguando despacio, hasta que el lodo se volvió barro, el barro se volvió polvo, y el polvo se volvió un silencio pesado que ni el viento más terco lograba sacudir. Los animales se vendieron a precio de miseria mucho antes de que el bordo secara por completo. Los cultivos murieron antes que los animales, y cuando hasta las plantas nativas, aquellas que el campesino aprendió a respetar precisamente porque sobrevivían a todo, comenzaron a torcer las ramas hacia adentro como si estuvieran abrazando la propia sed, las familias de aquella comunidad de la Tierra Caliente entendieron que habían entrado en algo diferente a todo lo que habían vivido antes, algo que no tenía nombre fácil y que no se iba con una lluvia de fin de tarde. El Pedregal del Mezquite era una comunidad pequeña pero orgullosa, 50 y tantas familias repartidas entre propiedades que iban de media a algunas decenas de hectáreas, la mayoría sobreviviendo de cría de ganado menor y de una agricultura de subsistencia que el sol y la falta de agua habían destrozado por completo. Las pipas de agua que llegaban para abastecer la comunidad aparecían con días de retraso, a veces una semana entera después del plazo acordado, y lo que traían nunca era suficiente para cubrir lo que se necesitaba. Los niños pequeños nunca habían visto el bordo lleno. Para ellos, aquel espejo de barro partido era simplemente el paisaje normal del mundo, como si el sol hubiera agrietado la tierra siempre de esa manera, y como si los adultos siempre se hubieran despertado con esa expresión específica de quien carga una preocupación que no tiene fondo. Para don Fidencio, el bordo seco era una herida abierta que no cicatrizaba. Él había nadado en aquellas aguas cuando tenía 8 años, jalado por su propio padre, don Belisario Mendoza, del brazo hasta el centro del bordo lleno mientras aprendía a flotar. Había llevado a sus propios hijos a jugar en aquellas orillas décadas después, viendo en ellos la misma alegría que él había sentido. Había pescado allí en noches de luna con su padre, don Belisario Mendoza, hombre de pocas palabras y mucho saber,
que le había enseñado, a lo largo de años de caminatas por el semidesierto, a escuchar lo que la tierra decía cuando nadie más estaba prestando atención. Don Belisario había muerto a los 78 años, lúcido hasta el final, sin haber puesto jamás en duda aquello que aprendió y transmitió. Y era ese mismo saber, heredado de generación en generación, con el cuidado con que se pasa una llama de una mano a otra, lo que había llevado a don Fidencio al centro de aquel bordo seco aquella mañana para anunciar lo que había anunciado. Pero la carcajada aún retumbaba en el aire caliente cuando él subió de nuevo la barranca despacio, con el garrote de madera firme en la mano y los ojos bajos, no de vergüenza, de algo diferente, más hondo, que tardaba en tener nombre. Atravesó los grupos de personas sin desviarse de ninguna mirada, no porque tuviera coraje fácil, sino porque había aprendido con el semidesierto que desviar la mirada es el comienzo de desviarse de uno mismo. Escuchó un comentario dicho en voz baja, pero no lo suficientemente baja, sobre viejito que mezcla recuerdo con invención. Escuchó otro sobre pobrecito, la sequía le está dando a todos, hasta en la cabeza. Siguió adelante. Esa tarde, sentado en el umbral de su casa con un vaso de agua a medio llenar en la mano y el sombrero de palma sobre la rodilla, don Fidencio se quedó mirando el horizonte mientras las horas pasaban una tras otra sin prisa. La casa donde vivía era la misma en que había crecido. Las paredes de ladrillo visto que se habían quedado sin revoque, porque siempre había algo más urgente en que gastar los pesos. El techo de teja vieja calentaba tanto que a veces parecía que iba a derretir el aire adentro. Una foto enmarcada de don Belisario colgaba en la pared de la sala, blanco y negro, el viejo con el mismo tipo de sombrero que don Fidencio usaba ahora, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Don Fidencio miró la foto por un largo rato. «Usted también se rió de mí cuando yo era joven», murmuró, «pero después me enseñó». Y entonces, sin más palabra, fue al ropero del cuarto, abrió el cajón de abajo, empujó algunos trapos a un lado y sacó de adentro una caja de madera vieja, con las juntas oscurecidas por el tiempo. La abrió con cuidado de quien abre algo que contiene más de lo que se ve. Dentro, envuelto en un trapo de algodón desteñido, estaba la rama de mezquite que su padre le había dado décadas atrás. Una I natural, los dos brazos superiores con el grosor exacto para caber una mano en cada uno, la parte inferior apuntando hacia adelante. Tenía el color de la madera vieja, dura como hueso, y un brillo discreto en las partes que las manos de don Fidencio habían pulido a lo largo de décadas de uso. Él se quedó sosteniendo la rama por un momento antes de guardarla de nuevo. Todavía no, pero pronto. 2 días antes de bajar al bordo, don Fidencio había intentado su última carta oficial. Se levantó temprano, se puso la camisa azul que guardaba para ocasiones más importantes y fue hasta la cabecera municipal en camión, solo, sin avisar a nadie de la familia. Esperó 2 horas sentado en una banca de madera frente a la oficina del regidor que solía aparecer en la región en época de elecciones y que había prometido gestiones para la crisis hídrica. Cuando por fin lo llamaron, explicó con paciencia y detalles lo que había aprendido con su padre sobre cómo identificar bolsones de agua subterránea usando un método basado en décadas de observación del suelo. El regidor escuchó con esa sonrisa de quien está pensando en otra cosa y respondió que iba a ver qué podía hacer. Don Fidencio nunca más recibió una llamada. Una semana antes lo había intentado con el técnico enviado por una agencia para evaluar la situación hídrica de la región. Un hombre de unos 40 años, con ropas limpias que parecían recién planchadas, que había llegado con una tableta en la mano y un equipo que prometía más por la apariencia que por lo que producía, pasando 2 días en la comunidad haciendo anotaciones y preguntando cosas que no tenían mucho sentido para quienes conocían esa tierra desde hacía décadas. Don Fidencio Mendoza esperó el momento justo, fue al encuentro del hombre con respeto, sin atropellar, y le explicó el método. Le mostró dónde exactamente creía que había agua, describió las características del suelo en ese punto,
contó lo que su padre le había enseñado. El técnico, que se llamaba Efrén, escuchó con una expresión que mezclaba condescendencia con prisa y respondió que la ciencia geológica no funciona así, y que sus equipos ya habían hecho el barrido necesario. Don Fidencio salió de la conversación más callado de lo que había entrado, con el peso específico de quien fue ignorado por quien debería estar escuchando. Lo que don Fidencio no sabía en ese momento era que el técnico Efrén no había usado ningún equipo de barrido real. Había llegado con apariencia de trabajar, anotado cosas suficientes para llenar un informe de aspecto técnico, y luego se había reunido en privado con un hombre que había llegado a El Pedregal del Mezquite unos días antes en un carro con placas de ciudad grande, que circulaba por la región con el aire tranquilo y calculador de quien ya está midiendo cuánto vale cada pedazo de tierra antes siquiera de preguntar el precio. Ese hombre se llamaba Octavio Quintana. Tenía unos 55 años, la piel clara de quien nunca trabajó al sol por necesidad, el cabello canoso bien cortado y los zapatos que delataban de inmediato que no pertenecía a ese lugar. Era dueño de una empresa de perforación de pozos artesianos llamada Perforaciones del Norte, ubicada en una cabecera municipal a unos 80 kilómetros de El Pedregal del Mezquite. Y había llegado a la comunidad no por casualidad, no por generosidad y no por interés en la crisis hídrica de aquellas familias. Había llegado porque meses antes había encargado de manera sigilosa un estudio geológico particular de la región realizado por una empresa externa que usaba tecnología de mapeo del subsuelo. El resultado de ese estudio había confirmado lo que Octavio Quintana sospechaba desde que un antiguo empleado había mencionado, años atrás, las características geológicas de aquella tierra caliente. Había un acuífero subterráneo de porte expresivo justo allí. El agua existía, estaba abundante, y tenía un valor inmenso que nadie de los que vivían en el Pedregal del Mezquite sabía que estaban pisando. El plan de Octavio Quintana era simple en su crueldad y meticuloso en su ejecución. Efrén recibiría un pago por fuera para firmar un dictamen técnico oficial diciendo que no había agua viable en la región para perforación a profundidad razonable. Ese dictamen, proveniente de alguien con credenciales y con el peso de una agencia detrás, cerraría cualquier esperanza que las familias aún albergaran. La desesperación, que ya era grande, se volvería insoportable. Sin ninguna perspectiva, mucha gente aceptaría cualquier propuesta de compra de tierra que apareciera. Octavio Quintana llegaría con ofertas bajas, pero en el contexto de quien no tiene a dónde ir y no ve ninguna salida, parecerían al menos suficientes para empezar en otro lado. Después de que las tierras fueran suyas, perforaría sus propios pozos, instalaría un sistema de distribución y vendería el acceso al agua a las mismas familias que habían sido empujadas a irse, a precios que jamás habrían podido negociar cuando eran dueñas del suelo. Mientras ese plan avanzaba en silencio, don Fidencio seguía en lo suyo. Ese mismo día en que regresó del bordo con las carcajadas en los oídos, mientras calentaba en el fogón de leña el resto de unos frijoles de la olla que había puesto a cocer más temprano, oyó el portón de metal rechinando allá afuera con un chirrido que se había prometido a sí mismo que iba a arreglar y nunca había arreglado. Reconoció el paso antes siquiera de ver a la persona. Era un paso apresurado, con un ritmo ligeramente irregular que tenía desde niña, cuando se cayó del árbol del patio y se torció el tobillo izquierdo a los 6 años y que nunca había desaparecido por completo. Jimena entró por la cocina, con una mochila grande en la espalda y los ojos de quien durmió mal en el autobús. Tenía 46 años, el cabello oscuro con las primeras canas que se empeñaba en esconder con un tinte barato que ella misma se aplicaba en el baño de su casa, y una expresión de preocupación que intentaba disimular con firmeza, porque había aprendido de su propio padre que mostrar preocupación delante de un campesino es lo mismo que admitir que el problema es más grande que uno. Detrás de ella, sosteniendo la mano de su madre con las 2 manos, estaba Itzel, 8 años recién cumplidos en septiembre,
con el pelo amarrado de cualquier manera, con una liga que ya estaba por romperse, los ojos muy abiertos de quien ha llegado a un lugar diferente y está tratando de entender todo al mismo tiempo. «Papá», dijo Jimena, dejando la mochila en una silla con un cuidado excesivo que revelaba su estado nervioso. «Necesitaba venir». Don Fidencio no respondió de inmediato. Movió los frijoles de la olla despacio con la cuchara de palo, ajustó la tapa de la olla y solo entonces se volvió para mirar a su hija. «No necesitabas», dijo él sin brusquedad, pero con una firmeza que ella conocía de memoria. «Estoy bien. Sé que está bien». Ella jaló una silla y se sentó, como si las piernas no aguantaran bien el peso después del viaje. «Pero he oído cosas que me preocuparon». «¿Qué tipo de cosas?» Ella dudó. Itzel se había soltado de la mano de su madre y estaba examinando la cocina con los ojos de niña que encuentra interés en todo lo diferente a lo habitual, tocando la pared de ladrillo visto con la punta de los dedos como si estuviera leyendo algo escrito allí. «He oído decir que usted bajó al bordo seco hoy y se puso a hablar que hay agua debajo de la tierra», dijo Jimena, bajando la voz como si no quisiera que ni las paredes escucharan. «Sí la hay», respondió don Fidencio, con la naturalidad de quien comenta sobre el clima. Jimena cerró los ojos por un segundo, que pareció más largo de lo que era. «Papá, usted tiene 74 años. El calor aquí está insoportable. La gente está pasando dificultades. Si usted anda diciendo cosas que no tienen explicación para la mayoría de la gente, se van a reír», completó él sin dejarla terminar. «Ya se rieron. Hoy mismo, delante de todos. Eso no me va a detener». Jimena se quedó mirándolo por un tiempo que ella usó para buscar las palabras correctas, pero que don Fidencio usó para revolver los frijoles otra vez. Cuando ella abrió la boca de nuevo, él había vuelto a la estufa, y el asunto, al menos por esa noche, estaba cerrado de la forma en que él decidía que los asuntos se cerraban. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Jimena se había mudado a la cabecera municipal 12 años antes, cuando su esposo consiguió trabajo en una empresa de transporte y se llevó a la familia con él. El matrimonio duró 6 años más antes de terminar en una separación que nadie anunció con palabras, solo con ausencias que fueron creciendo hasta que un día eran más presentes que las presencias. Después de eso, ella se quedó en la cabecera municipal con Itzel, trabajando como vendedora en una tienda de telas, mandando algo de dinero cada mes a su padre y haciendo 2 visitas al año, en Navidad y en el mes de julio. Pero había algo en esas visitas que nunca había podido resolver, la sensación de que había salido de un lugar al que pertenecía y nunca había llegado con la misma intensidad al lugar al que se fue. Amaba a su padre con la intensidad con que se ama a alguien que es casi una fuerza de la naturaleza, alguien que siempre había estado allí, firme como piedra del semidesierto, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Pero lo amaba también con una impaciencia que a veces la avergonzaba cuando la notaba. La impaciencia de quien ha visto el mundo allá afuera y no logra entender por qué ese hombre se niega a reconocer que algunas cosas han cambiado y que la terquedad no arregla lo que el tiempo y la sequía han destruido. Esa noche, después de que el padre se fue a acostar y Itzel se durmió en la cama vieja del cuarto de atrás, Jimena se quedó sola en la cocina, con el celular en la mano buscando señal suficiente para mandarle un mensaje a una amiga. La señal oscilaba, subía y bajaba sin fijarse, y ella se quedó mirando por la ventana el cielo que en aquel semidesierto profundo era una cosa absurda de ver, lleno de estrellas que la ciudad había borrado de su memoria hacía años. Se quedó así por un tiempo, que no midió, pensando en lo que el vecino Gumecindo le había dicho cuando llegó, corriendo hasta el portón como si hubiera estado guardando esa noticia especialmente para ella. «Doña Ximena, hoy su padre bajó al bordo y dijo que iba a encontrar agua. La gente se rió mucho. Yo estoy preocupado por él». Ella le agradeció con una sonrisa que no llegó a los ojos. Lo que ella no sabía todavía era que Gumecindo,
buen hombre como era, le había contado la misma historia a otras 4 o 5 personas antes de hablar con ella, y que la historia ya había llegado, con adiciones y distorsiones naturales del camino, a oídos de Octavio Quintana, quien se hospedaba en un mesón de la cabecera municipal, y que había recibido la novedad con un malestar que no logró disimular del todo. Octavio no había planeado esa variable. Un viejo campesino con una teoría sobre agua subterránea podría parecer ridículo para cualquier persona de fuera. Pero Octavio había crecido en la tierra caliente, conocía la fuerza que un solo hombre con una convicción y la confianza adecuada de la gente a su alrededor podía ejercer en una comunidad pequeña, y sabía que un resultado positivo, aunque solo fuera una confirmación parcial de la teoría del viejo, podría destruir meses de trabajo y una inversión considerable. Esa misma noche, llamó a Efrén. «Necesitamos adelantar el dictamen», dijo, sin preámbulos. «Pero todavía no termino todas las anotaciones», respondió Efrén, con un tono que mezclaba cansancio y nerviosismo. «Las anotaciones son suficientes. Quiero el documento en mis manos en 2 días. Y quiero que quede claro en el texto que no hay perspectiva de agua viable en la región para perforación a profundidad razonable, sin ambigüedad, sin reservas». Hubo una larga pausa del otro lado. «Está bien», dijo Efrén por fin, con la voz de quien ha tomado una decisión que sabe que no debería tomar. «Pero lo que falta del valor acordado, lo quiero en cuanto salga el documento». «Lo tendrás», dijo Octavio, y colgó. Pero el plan tenía una fractura que ni Octavio había calculado. Don Fidencio Mendoza no necesitaba ningún documento oficial para seguir creyendo en lo que sabía. Y lo que sabía lo había despertado antes del sol al día siguiente para confirmarlo con sus propias manos. La madrugada en el semidesierto tiene un silencio que es casi físico. No es ausencia de sonido, es una presencia diferente, un peso específico que ha aprendido a posarse sobre las cosas cuando el día se ha ido y antes de que el día siguiente llegue a ocupar el espacio. Don Fidencio atravesó ese silencio a las 4 de la mañana, con la linterna de pilas que usaba desde hacía tantos años que la pintura se había desgastado en todos los lugares que la mano alcanzaba, y con la rama de mezquite que había sacado de la caja antes de salir, sujetándola con la precisión de quien manipula algo que exige respeto. Caminó despacio por el terreno que conocía tan bien, que no necesitaba la linterna para saber dónde pisar. Salió por el portón trasero, atravesó el pasto seco donde había criado ganado por décadas, pasó por la orilla del bordo seco sin mirar al fondo, porque no necesitaba, y avanzó más allá, en dirección al oriente, por un tramo de tierra que había pertenecido a su padre y que ahora era suyo, quieta y silenciosa como todo alrededor, pero que él nunca había dejado de mirar con los ojos de quien aún espera que la tierra se revele. Caminó por casi 3 horas, se detenía aquí y allá, agachándose con la dificultad que las rodillas del tiempo dan, palpando el barro con la palma abierta, oliendo la tierra, mirando la vegetación que resistía en ciertos puntos con una tenacidad que él había aprendido a interpretar. La rama de mezquite respondía de formas sutiles que la mayoría de las personas no sabrían distinguir de nada, pero que para él eran tan claras como palabras, un leve estremecimiento cuando pasaba por ciertos puntos, una resistencia diferente en otros. La mayoría no era lo que buscaba, pero la observación de décadas le había dado la paciencia de no confundir las señales menores con lo que aún estaba por venir. Y entonces, a unos 300 metros del bordo, en un punto que quedaba en la dirección donde la coloración del barro cambiaba de un marrón rojizo a un tono más oscuro que la luz de la linterna, volvía casi grisáceo, y donde un solo huizache aún exhibía hojas verdes, mientras todo alrededor se había secado hacía meses, la rama reaccionó. No fue un movimiento violento, no fue nada espectacular, fue una presión firme y continua, como si algo desde abajo empujara hacia arriba con una persistencia que no cedía cuando él intentaba mantener la rama en su posición. Era precisamente esa reacción la que su padre había descrito, décadas atrás,
como la señal de que había agua en profundidad viable. Un agua que había estado allí por siglos, acumulada en capas de piedra porosa que la sequía de superficie nunca alcanzaba, protegida por el propio peso de la tierra encima. Don Fidencio se quedó parado en ese punto por un largo tiempo. El cielo comenzaba a aclararse en los bordes del horizonte cuando sacó del bolsillo del pantalón una tira de tela roja que había guardado antes de salir y la ató con cuidado en un tocón de garambullo seco que quedaba a unos 2 metros de ahí. Marcación simple, discreta, visible solo para quien supiera lo que estaba buscando. Volvió a casa con el corazón latiendo más fuerte de lo que el esfuerzo físico justificaba. Cuando Jimena despertó y lo encontró ya sentado a la mesa, con el café hecho y una expresión diferente a la del día anterior, se quedó parada en la puerta de la cocina por un momento observándolo. «¿Salió temprano, jefe?», dijo ella, con la voz aún de sueño. «Fui a dar un paseo». En esta oscuridad estaba lo suficientemente claro. Él la miró con una calma que ella no esperaba. «Jimena, encontré el lugar». La hija se quedó con la mano en el vaso de agua. «¿Qué lugar?» «El lugar donde está el agua». Lo dijo con la misma naturalidad con que habría dicho dónde estaba el azadón. «Mañana quiero enseñártelo». Ella se quedó mirándolo por un tiempo, tratando de encontrar en la expresión de su padre alguna señal de que aquello era fantasía, delirio, la cabeza construyendo lo que el corazón necesitaba que existiera. Pero lo que encontró fue el rostro de quien durmió poco y trabajó mucho y llegó a algún lugar que estaba buscando. Era la expresión que ella había visto en él cuando niña y que había aprendido a reconocer como diferente de todo lo que él pudiera simular. «Está bien, papá», dijo ella por fin. «Mañana me lo enseñas». Itzel entró a la cocina arrastrando los pies, el cabello cayendo del elástico que había quedado en la almohada, con la mirada de quien se asustó de estar en un lugar diferente y recordó dónde estaba al mismo tiempo. Sin ceremonia fue directo al banco al lado de su abuelo. Se subió y colocó la cabeza en su hombro, como si aquello fuera el lugar más natural del mundo. «Abuelo, soñé con peces», dijo ella. «¿Eran peces de bordo o de mar?», preguntó él. «De bordo, pero el bordo tenía agua en el sueño». Don Fidencio pasó la mano despacio por la cabeza de su nieta y no dijo nada. Jimena, que había observado aquello desde el umbral de la cocina, sintió algo apretarle el pecho de una forma que no lograba nombrar bien. Ese mismo día por la tarde, don Fidencio fue a visitar a la pareja de don Faustino y doña Imelda, vecinos de décadas que vivían a unos 500 metros de distancia. Don Faustino tenía 71 años. Era flaco como un palo, con un bigote blanco y espeso que usaba desde joven y las manos de quien había trabajado la tierra toda la vida, marcadas por el sol y por el mango del azadón. Doña Imelda tenía 68 años. El cabello blanco recogido en un moño apretado que no se movía ni con viento fuerte y la firmeza de opinión de quien ha vivido lo suficiente para saber que tiene derecho a ser directa sin pedir permiso a nadie. Ambos lo recibieron en el portal con el café que doña Imelda siempre tenía listo a cualquier hora del día, costumbre que había empezado cuando los hijos aún vivían en casa y que continuó después de que se fueran, porque algunas prácticas se enraizan más hondo de lo que uno percibe en su momento. «Don Fidencio», dijo don Faustino antes de que el visitante abriera la boca, «ya sé por qué viene. ¿Y usted me va a ayudar?». El viejo miró a su esposa. Doña Imelda miró a don Fidencio. «¿Qué necesita?», preguntó ella. Don Fidencio explicó. Necesitaba más gente dispuesta a presentarse cuando fuera a mostrar el punto que había encontrado. Necesitaba testigos. Necesitaba, sobre todo, una perforadora que alguien estuviera dispuesto a ayudar a pagar, porque sabía que los pesos que tenía guardados no serían suficientes por sí solos. Don Faustino se quedó callado un tiempo que pareció largo. «Lo conozco desde antes de que usted fuera quien es», dijo el viejo por fin. «Conocí a su padre. Trabajé a su lado cuando éramos jóvenes y todavía creíamos que iba a llover cada vez que lo necesitáramos». Una pausa. Don Belisario nunca dijo agua donde no había agua. Y usted aprendió de él. Yo entro.
Doña Imelda asintió con la cabeza sin dudar. Todavía necesitaban a alguien más. Y fue entonces que don Fidencio fue a buscar a Gael. Gael tenía 28 años y había perdido todo su ganado en el segundo año de sequía. 53 cabezas vendidas por debajo del precio en 2 meses, porque ya no había qué dar de beber a los animales y porque la alternativa era verlos morir en el pastizal. Tenía en los ojos esa mezcla específica de desesperación y disposición de quien ya no tiene nada que perder, y por eso ve posibilidades que los más cómodos no logran ver. Cuando don Fidencio llegó a él y le explicó lo que había encontrado y lo que pretendía hacer, Gael se quedó quieto un momento que duró exactamente el tiempo necesario para calcular el riesgo y la alternativa. Si no lo intento, ¿qué me queda?, dijo, más para sí mismo que para don Fidencio. Yo entro. Con los 4 había condiciones al menos para intentar rentar un equipo de perforación sencillo por un día. Don Fidencio había investigado. La empresa más cercana que alquilaba ese tipo de equipo quedaba a 40 kilómetros. El precio era alto para lo que tenían, pero no imposible si lo dividían. Antes de cualquier intento con el equipo, sin embargo, los 4 fueron al lugar que don Fidencio había marcado. Era una mañana de cielo despejado y sol implacable, del tipo que pesa sobre la cabeza, como una mano que no va a quitarse. Don Fidencio mostró el punto, explicó con paciencia lo que había percibido, describió el comportamiento de la rama, señaló el huizache verde que resistía donde todo alrededor se había secado. Don Faustino se agachó con dificultad y pasó la palma abierta sobre el barro, despacio, como quien lee una página. Se quedó así un tiempo que los otros respetaron en silencio. «Es aquí, sí», dijo por fin levantándose con la misma dificultad con que se había agachado. «¿Cómo está seguro?», preguntó Gael, no con desdén, sino con una honestidad que necesitaba respuesta. «Porque conozco esta tierra desde antes de que usted naciera», respondió don Faustino simplemente. «Y porque este hombre aprendió de su padre, que aprendió de su abuelo. Ese tipo de cosas no se inventan». Gael se quedó mirando al suelo, luego a don Fidencio, luego al horizonte que ese día estaba tan limpio que dolía en los ojos. «Entonces vamos a alquilar el equipo», dijo. Jimena había acompañado la visita al lugar en silencio, sin preguntas, sin comentarios. Cuando volvieron a casa, se quedó mirando por la ventana un rato, con la expresión de quien está ordenando pensamientos que aún no llegan a la forma correcta. Esa tarde, mientras el padre descansaba, fue a casa de doña Imelda, no para hablar del padre, sino para entender a la comunidad desde una perspectiva que había perdido en los años que pasó en la ciudad. «Doña Imelda, ese asunto de Octavio Quintana que anda por aquí queriendo comprar tierras, ¿sabe algo más de él?». La vieja sirvió más té y se quedó callada un rato. «Solo sé que llegó con cara de quien ya decidió antes de preguntar. Ese tipo de hombre lo conozco». Se ajustó el moño con un movimiento preciso. «Pero hay algo que me incomodó. Apareció justo después de que se fuera el técnico Efrén, como si estuviera esperando el resultado del dictamen para empezar a hacer las ofertas». Jimena se quedó con esa frase en la cabeza mientras volvía a casa. Como si estuviera esperando el resultado del dictamen. Eso no era coincidencia. Coincidencia es cuando 2 cosas pasan juntas sin causa común. Aquello tenía causa común, y la causa estaba esperando que ella la encontrara. Al día siguiente, temprano, Gael fue a la empresa de alquiler de equipos en la cabecera municipal. Llevaba los pesos acordados en el bolsillo y la certeza de quien va a resolver algo. Volvió 2 horas después con el rostro cerrado y las manos en los bolsillos. «No me dejaron», dijo sentado en la silla de la cocina de don Fidencio, con los codos en las rodillas. «Dijeron que el equipo estaba reservado para otro cliente». «¿Reservado desde cuándo?», preguntó don Fidencio. El encargado dijo que la reserva se había hecho ayer por la tarde, justo después de que fuimos al lugar marcado y cualquiera que estuviera poniendo atención podría haberlo visto. Don Fidencio se quedó mirando la mesa. «Hay alguien que no quiere que lo intentemos», dijo lentamente, con la calma de quien constata un hecho y no se sorprende de él. «¿Quién sería?», preguntó Gael. «Yo tengo una idea», dijo Jimena, que había escuchado desde la puerta. «Y mañana voy a confirmarlo».
No dijo nada más, pero esa noche se quedó despierta hasta tarde, organizando lo que sabía y lo que aún necesitaba descubrir. Y cuando por fin se acostó, tenía un plan que requería valor para ejecutarlo, pero era lo único que tenía sentido. A la mañana siguiente, tomó el autobús hacia la cabecera municipal sin decir a dónde iba. Bajó en la plaza central y fue caminando hasta la cantina de la esquina que quedaba en la calle detrás del mesón central, donde se hospedaba Octavio Quintana, según lo que Gumecindo había mencionado de pasada en una conversación sobre nada en especial. Pidió un agua de mango y se sentó en una mesa de la esquina, desde donde podía ver la entrada del mesón sin necesidad de mirar de frente. No esperó mucho. Menos de media hora después, vio a Efrén salir del mesón con una carpeta de cuero en la mano, con ropa diferente a la que usó cuando visitó el Pedregal del Mezquite, como si se hubiera arreglado para una reunión. Subió al coche de Octavio Quintana, que estaba estacionado en un costado, y los dos estuvieron allí dentro unos 20 minutos. Cuando salieron, Efrén le entregó la carpeta a Octavio con un gesto demasiado discreto para ser casual. Octavio se quedó dentro del coche, la abrió, examinó lo que había allí durante varios minutos y luego la cerró con una expresión que Jimena pudo leer incluso desde la distancia. Era la expresión de satisfacción de quien recibe lo que ha encargado. Ella no entendió exactamente cada detalle de lo que había visto, pero supo que había visto algo que importaba. Regresó a El Pedregal del Mezquite con el estómago apretado y la cabeza acelerada. Pero antes de que llegara a su casa, la situación había dado otro giro que nadie había planeado. Un rumor había comenzado a circular por la comunidad con la velocidad que los rumores tienen en los lugares pequeños, donde la falta de noticias crea un apetito que cualquier historia satisface. Alguien le había dicho a alguien que le había dicho a otro que el papá de Jimena se estaba volviendo chochera por la edad y que la familia debería tomar cartas en el asunto antes de que hiciera alguna tontería. Era un rumor que había nacido listo para ser creído porque llegaba disfrazado de preocupación. El rumor llegó, como todos llegaban, a través de Chonita. Chonita era la mujer más comunicativa de El Pedregal del Mezquite, con el don específico de convertir cualquier información recibida en urgencia entregada. Y no lo hacía por malicia, sino porque genuinamente creía que la gente necesitaba saber las cosas. Fue a buscar a Ximena tan pronto como la vio bajar del autobús. «Ximena, qué bueno que llegaste. Necesitaba decirte algo importante». Y entonces, con la expresión de quien está prestando un servicio necesario, transmitió el rumor con todos los detalles que había recibido, más los que había agregado. Ximena lo escuchó todo con una calma que le costó trabajo. «Chonita, ¿quién fue el primero en decir eso?» «Ah, lo oí de varias personas. Creo que Gumecindo dijo que lo oyó de alguien de la cabecera». «¿De la cabecera?», repitió Ximena. «No de aquí». Chonita se quedó pensando. «Creo que no. Fue alguien que vino de fuera». Ximena le agradeció y se fue. Llegó a su casa con la barbilla firme y una certeza que aún estaba tomando forma. Le contó a su papá sobre el rumor esa noche. Él escuchó con una calma que ella no había esperado. «Ya me lo esperaba», dijo él. «Papá, esto es grave. Si la gente empieza a creer...» «Lo sé». Él la miró. «Por eso tenemos que ser más rápidos que el rumor». A la mañana siguiente, Ximena fue a la clínica Ejidal a hablar con el doctor Villalobos, no para pedir una evaluación de su papá, sino para entender el tamaño del problema. Villalobos era un hombre de 62 años, con gafas de armazón grueso y un bigote canoso, que había comenzado en los años de universidad y que se había quedado porque no había razón suficiente para quitárselo. Había servido a la comunidad de El Pedregal del Mezquite por casi 30 años, conocía a cada familia por nombre y por historial, y no se dejaba impresionar fácilmente por nada que no hubiera pasado por sus propios ojos. «Escuché ese rumor», dijo él, antes de que Ximena terminara de explicar. «Lo oí ayer mismo, y quiero que sepas que, de mi parte, no tiene ninguna base en nada. Tu papá está más lúcido que mucha gente que conozco con la mitad de su edad». «¿Usted tiene idea de dónde vino?»,
Villalobos se quitó las gafas y limpió los lentes con la bata blanca. No vino de aquí adentro. Esta comunidad se reirá de don Fidencio, podrá estar en desacuerdo con él, pero no va a inventar historias sobre él. Huele afuera, huele afuera. La misma certeza que Jimena ya estaba construyendo. Doctor, ¿conoce a alguien con formación técnica en geología o temas parecidos que me pueda ayudar a entender un documento? Villalobos la miró por un momento con la expresión de quien está evaluando una pregunta que tiene más capas de lo que parece. Tengo un cuñado que estudió geología antes de cambiarse de área. Hoy trabaja como ingeniero de construcción, pero aún tiene el conocimiento. ¿Por qué preguntas? Jimena explicó. No todo, pero lo suficiente. El técnico Efrén. La carpeta entregada a Octavio Quintana. La sospecha de que había un estudio particular que mostraba lo contrario de lo que el dictamen oficial iba a decir. Villalobos se quedó callado por un tiempo que Jimena respetó. «Le llamo hoy», dijo el médico por fin. «Pero vas a tener que contarme más cuando tengas más que contar». «Te contaré todo», dijo ella. Mientras Jimena trabajaba en lo que lograba averiguar, don Fidencio Mendoza había organizado una visita al lugar con los 4 que habían accedido a presentarse. Era la segunda vez que iban al punto señalado, y esta vez don Fidencio trajo la rama de mezquite abiertamente, sin disimular, cargándola con la naturalidad de quien lleva una herramienta de trabajo. Don Faustino fue junto, callado como siempre. Doña Imelda fue, con un sombrero de palma que había sido de su marido en una época más joven. Gael fue, con esa expresión que se había vuelto permanente en él desde que había vendido el ganado, de quien está esperando que algo se decida de una vez. Mientras estaban en el lugar, un carro se detuvo en la carretera de terracería cercana. Nadie bajó, pero el carro se quedó estacionado por un tiempo considerable antes de irse. Don Fidencio lo vio, no dijo nada, pero lo registró. Esa tarde ocurrió la reunión mensual de la comunidad en el salón de la capilla local. Era una reunión que existía desde hacía décadas, heredada de un padre que había organizado las primeras, aún en los tiempos del padre de don Fidencio, y que seguía ocurriendo por inercia y por costumbre, aunque los asuntos tratados fueran cada vez más sombríos con el avance de la sequía. Cuando don Fidencio entró al salón, algunas miradas se desviaron, no todas, pero las suficientes para que él percibiera el peso del rumor que había circulado. Se sentó en la banca de atrás con el sombrero en el regazo, como siempre, y esperó. La reunión siguió el guión conocido: distribución de agua, previsión de llegada de la próxima pipa de agua, relato de una familia que había salido de la comunidad la semana anterior sin aviso, discusión sobre el estado del generador que abastecía las casas en las noches sin luz. Y entonces Chonita, incapaz de contener lo que había guardado, levantó la mano. «Quiero saber qué va a pasar con esa historia de la perforación que la gente anda comentando. ¿Tiene base o no la tiene?» El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso y forma. Todos miraron a don Fidencio. Él no se movió. Fue don Faustino quien se levantó. Con los 71 años que cargaba con una dignidad que no necesitaba de escenario ni de preparación, se fue al frente del salón y se quedó de pie ante los vecinos con quienes había compartido décadas de cosecha y dificultad. «Yo voy a explicar la situación», dijo, con la voz seca y directa de quien no tiene paciencia para adornos. Don Fidencio encontró un punto en esta tierra que él cree que tiene agua. No es invención, no es locura. Es el mismo método que su padre usó por décadas en esta región y que funcionó más de una vez. Juntamos pesos para intentar una perforación. Y si hay alguien aquí en este salón que quiera participar, la puerta está abierta. Silencio. ¿Y si no hay agua?, preguntó alguien desde el medio del salón. «Se pierden los pesos que se pusieron», respondió don Faustino, sin rodeos, «pero se pierde intentando. ¿Qué es diferente a no intentar y perder igual?» Más silencio. Entonces el hombre de la gorra, que había sido el primero en reírse en el bordo, bajó los ojos al suelo. Don Fidencio se levantó despacio. Fue al frente sin prisa. Se quedó de pie ante las personas que lo conocían desde hacía décadas
y que aún guardaban en la memoria el sonido de sus propias carcajadas de días atrás. «No estoy pidiendo que nadie crea en mí», dijo, con la voz que no subía ni bajaba, que se quedaba siempre en el mismo tono sin importar lo que se decía. «Solo pido que vengan a ver cuando llegue la hora. Eso es todo». Volvió a la banca. La reunión terminó más temprano de lo habitual. El problema de la perforadora aún no estaba resuelto. La empresa de la cabecera municipal había dicho que el equipo estaba reservado y era necesario encontrar otra salida. Fue entonces cuando el cuñado del doctor Villalobos, el ingeniero que había estudiado geología, entró de una forma que nadie había planeado. Después de la llamada del médico, el cuñado había quedado lo suficientemente curioso como para hacer algunas investigaciones por su cuenta. No era habitual recibir solicitudes sobre acuíferos en la tierra caliente del semidesierto con ese tipo de urgencia, y la historia había despertado en él un interés que ni él mismo había esperado. Buscó en bases de datos técnicas a las que tenía acceso como ingeniero, cruzando información sobre la geología de la región, y encontró algo que lo dejó parado frente a la pantalla por un buen rato. El estudio geológico que Octavio había encargado había sido conducido por una empresa particular, pero había involucrado recolección y análisis de muestras de suelo en terrenos con registro público, lo que hacía accesibles los datos técnicos de base a través de ciertos registros que los profesionales del área podían consultar. No era el documento de Octavio. Eran los datos brutos que el documento había usado. El cuñado pasó 2 días consultando esos datos. Cuando llamó a Villalobos, quien lo transmitió a Jimena, el resultado era claro. El acuífero existía. Era de tamaño expresivo. La profundidad estimada para alcanzarlo era de 150 metros, razonable para perforación, y la ubicación central del bolsón estaba aproximadamente a 300 metros del bordo del Pedregal del Mezquite. 300 metros, exactamente donde don Fidencio había atado la tira de tela roja. Cuando Jimena le contó eso a su padre, sentados los dos a la mesa de la cocina tarde en la noche, con el resto de la cena todavía en la mesa, don Fidencio se quedó callado por un tiempo que ella no pudo medir bien. Luego se levantó despacio, fue hasta la ventana, se quedó de espaldas a ella mirando el patio oscuro. «Entonces el técnico sabía», dijo él, con la voz que no temblaba. «Eso parece», respondió Jimena, «y el hombre de la ciudad quiere comprar las tierras de aquí porque sabe que hay agua debajo». Otra pausa. «Entonces no estaba equivocado», dijo él. «Y aquello no era triunfo. Era el cansancio antiguo de quien fue llamado loco por la verdad, y ve la verdad llegando por otro camino con la confirmación que él nunca había necesitado, pero que los otros siempre habían exigido». «Usted nunca estuvo equivocado», dijo Jimena, con una voz que llegó diferente a todo lo que había salido de ella en los días anteriores. Él se quedó mirando el patio. «Intenté hablar con el regidor, con el técnico, con la gente de aquí. Nadie quiso escuchar. Lo sé. Tú tampoco quisiste». La frase se posó entre los dos sin peso de acusación. Era un hecho, dicho con la misma neutralidad que él usaba para todo lo que era verdad. Jimena respiró hondo. «Lo sé», repitió ella, «pero estoy aquí ahora, y usted me dice lo que necesita que haga». Él se volvió. Se quedó mirándola por un momento, con una expresión que ella no había visto en el rostro de su padre por tanto tiempo que había olvidado que existía. «Necesitas encontrar una empresa de perforación que no sea de esta región», dijo él, «una que esté lo suficientemente lejos para que ese hombre no la alcance». Ella asintió. «Y debe ser rápido», completó él, «porque cuando el dictamen de Efrén salga, la gente va a perder el resto de la esperanza que tiene, y ese hombre va a aparecer con las propuestas de compra poco después. Necesitamos perforar el pozo antes de eso». Jimena ya tenía el celular en la mano, pero había una pieza más que necesitaba encajar, y llegó de un lugar inesperado. 2 días antes de cualquier intento con el nuevo equipo, Jimena tomó una decisión que había pospuesto porque requería un tipo de coraje diferente. Fue a buscar a Marisol. Marisol había sido auxiliar administrativa en la empresa de Octavio Quintana por casi 3 años
y había salido recientemente después de una discusión sobre horas extras no pagadas que había terminado con ella siendo despedida sin derecho a explicación. Vivía en un barrio pequeño a las afueras de la cabecera municipal, en una casa de 2 cuartos que todavía se estaba terminando poco a poco. Gumecindo, que conocía medio mundo en la región, había dado el nombre cuando Ximena preguntó si alguien del área cercana había trabajado para Octavio. Ximena fue a verla un miércoles por la mañana sin avisar, con apenas una esperanza vaga de que aquella mujer tuviera algo útil que decir. Marisol la recibió con desconfianza. Se quedó con los brazos cruzados en la puerta por un tiempo que Ximena aprovechó para explicar, con cuidado, quién era y lo que estaba pasando en el Pedregal del Mezquite. La desconfianza no se fue, pero se dio el espacio suficiente para que la dejara entrar y sentarse. «No sé si deba contar algo», dijo Marisol, con los ojos evitando el contacto directo. «Usted no necesita contar nada», respondió Ximena, con la paciencia que había aprendido en la tienda de telas, donde el arte de dejar que el cliente llegara solo a la decisión era lo que separaba la venta del fracaso. «Pero hay gente en el Pedregal del Mezquite que está sufriendo con la sequía desde hace 2 años. Hay familias que ya perdieron el ganado, que viven de la pipa de agua, y hay un hombre tratando de comprar esas tierras por nada, aprovechándose de ese sufrimiento. Si usted sabe de algo que pueda ayudar a esa gente a quedarse en su tierra, necesito oírlo». Marisol se quedó mirando sus propias manos por un tiempo que pareció largo. «Él encargó un estudio», dijo al fin. «Un estudio particular, hecho por una empresa de fuera. Yo vi el documento llegar a la empresa, vi a Octavio cerrar la oficina solo para leerlo. Después lo guardó en una carpeta diferente de las demás, con llave. Pero antes de guardarlo, hubo una reunión con un hombre que yo no conocía, y yo me quedé cerca de la puerta sin querer oír, pero terminé oyendo parte». Hizo una pausa. Ximena esperó sin preguntar. Oí la palabra acuífero, y oí a Octavio decir que el dictamen oficial tenía que decir lo contrario de lo que mostraba el estudio particular. El hombre que estaba allí dijo que iba a gestionarlo. Eso fue lo que entendí. Ximena sintió un nudo en el estómago. «¿Usted vio el documento? ¿Sabe dónde está?» «No sé dónde está ahora, pero cuando yo trabajaba allí, yo misma registré la entrada del documento en el sistema de archivos de la empresa. Lo anoté porque era mi trabajo. Fue hasta un cajón de la cocina, sacó una libretita con cubierta de plástico, hojeó hasta una página que claramente había sido consultada antes. Todavía tengo el nombre de la empresa que hizo el estudio y el protocolo interno que registré. Copió la información en un pedazo de papel y se lo dio a Ximena. «Muchas gracias», dijo Ximena, y sintió que esas 2 palabras no eran suficientes para lo que acababa de recibir. Con el papel de Marisol y los datos que el cuñado de Villalobos había reunido, el panorama estaba completo. Y ahora faltaba convertir todo eso en acción antes de que Octavio actuara. La empresa de perforaciones que Ximena encontró quedaba a 120 kilómetros de El Pedregal del Mezquite, en otra dirección, fuera de cualquier red de influencia que Octavio pudiera haber tejido. El dueño de la empresa atendió el teléfono de Ximena con la impersonalidad de quien recibe muchas llamadas. Pero después de que ella proporcionó las coordenadas y los datos técnicos del acuífero que el cuñado de Villalobos había reunido, el tono cambió al interés profesional que viene cuando los datos tienen sentido. «Puedo ir el viernes por la mañana», dijo el dueño. «Pero el pago tiene que estar garantizado antes». «Puede garantizarlo», dijo Ximena, con una firmeza que todavía estaba construyendo mientras hablaba. Después de colgar, fue a ver a don Faustino y doña Imelda. Los 2 habían decidido usar el ahorro que guardaban para remodelar la casa. Eran los ahorros de años, guardados en un sobre dentro de un libro viejo de pasta azul que estaba en el estante de la sala. Doña Imelda fue a buscarlo sin necesidad de que su marido se lo pidiera. «Esto va para perforar ese pozo», dijo ella, colocando el sobre la mesa de don Fidencio con una firmeza que no admitía rechazo. «Si don Fidencio dice que hay agua allí, y ahora hay datos técnicos que dicen lo mismo, no necesito más pruebas». Gael juntó lo que había apartado.
Don Fidencio abrió el fondo que había guardado para emergencia absoluta. Ximena contribuyó con lo que tenía disponible en la cuenta. Era suficiente. Cuando Octavio Quintana se enteró, por la red de informantes que había cultivado en la región, de que se había contratado a Perforaciones del Norte para trabajar en el Pedregal del Mezquite el viernes, su reacción fue inmediata y reveladora. Apareció personalmente en la comunidad un jueves por la tarde, en coche, con el aire de quien va a resolver algo que se salió de control. Fue directamente a la casa de don Fidencio Mendoza. Ximena lo recibió en la puerta antes de que llegara al porche. «Buenas tardes», dijo Octavio, con la sonrisa educada que usaba por defecto. «Me gustaría hablar con don Belisario Mendoza». «Puede hablar conmigo», dijo Ximena sin abrir paso. Él ajustó ligeramente la postura. «Vine como persona de bien a ofrecer una propuesta de compra justa para esta propiedad. El dictamen técnico salió confirmando que no hay perspectiva de agua viable en la región. Sé que la situación está difícil y mi propuesta puede darle condiciones a su familia para recomenzar en otro lugar con algo de comodidad. Esta tierra está registrada a nombre de mi padre», dijo Ximena, con una voz que no subía pero que tapaba todo el espacio disponible. «No hay ningún proceso de venta en marcha, y cualquier dictamen que diga que no hay agua viable aquí será impugnado con datos técnicos que lo contradicen punto por punto». La sonrisa de Octavio menguó. «No sé de qué datos habla usted, pero usted va a saber». Ella no parpadeó. «Puede irse ahora, que mi padre no tiene nada que decirle». Octavio se quedó parado un segundo. Luego giró y se dirigió hacia el coche con pasos que querían parecer despreocupados y no lograban. Ximena lo vio por la ventana, detenerse al lado del coche antes de subir, mirando la propiedad con una expresión que ella leyó claramente, incluso desde la distancia. Era la expresión de quien está calculando si aún tiene jugada disponible. Esa noche, la tensión en la casa estaba en el nivel más alto desde que Ximena había llegado. Itzel, que sentía el humor de los adultos con una precisión que los niños tienen antes de aprender a ignorarlo, se quedó más callada de lo habitual, apareciendo de vez en cuando en la puerta de la cocina, con la excusa de pedir agua o de mostrar algo que había dibujado, pero en realidad para asegurarse de que el abuelo aún estaba allí con la misma expresión de siempre. Don Fidencio estaba, sentado en el umbral como siempre, mirando al cielo que estaba demasiado estrellado para ignorarlo. «Va a intentar otra cosa», dijo Gael, que se había quedado a cenar y que ahora estaba apoyado en la pared del porche. «Que intente», dijo don Fidencio. «Mañana llega la perforadora». Y llegó. Perforaciones del Norte apareció a las 6:40 de la mañana del día siguiente, un camión de tamaño mediano con el equipo montado en la caja y dos operadores que bajaron con la naturalidad de quien ya ha hecho ese mismo gesto cientos de veces en terrenos diferentes. El técnico más viejo tenía unos 50 años y cabellos canosos sujetos en la gorra de trabajo, y miró el terreno con los ojos de quien está leyendo y evaluando al mismo tiempo. La comunidad fue llegando poco a poco, como sucede cuando la noticia se esparce sin que nadie necesite invitación formal. Primero los que estaban en la reunión de la capilla y que no habían podido dormir bien por lo que había quedado en el aire. Luego otros, vecinos que habían oído el camión pasar temprano o que se habían enterado por el hijo o por la nuera o por el perro que olfateó lo diferente. Alrededor de las 8 de la mañana había 40 y tantas personas en el lugar, la mayoría del Pedregal del Mezquite, algunos de propiedades vecinas que habían oído hablar de la historia. Octavio Quintana estaba ahí, se quedó a distancia, apoyado en su propio coche con los brazos cruzados y una expresión que intentaba parecer indiferente, pero que Ximena leyó como lo opuesto mientras observaba de cerca. Don Fidencio se puso de pie junto a la estaca con la tira de tela roja, que el sol había desteñido pero que aún era lo suficientemente roja para verse. Tenía el sombrero de palma en la mano, no en la cabeza, en un gesto inconsciente de quien está en una ocasión que exige más que el uso común de las cosas. La camisa azul estaba abotonada hasta el último botón, a pesar del calor. Itzel le había pedido que le sostuviera la mano antes de que comenzaran, y él se la había dejado sin decir nada,
solo apretando los dedos de la nieta con los suyos, con una fuerza suave que ella sintió y correspondió. Los operadores colocaron el equipo con base en las coordenadas que Ximena había proporcionado, que eran las mismas del dato técnico y las mismas del punto que don Fidencio había marcado. Consultaron entre sí en términos técnicos, hicieron ajustes y comenzaron. El ruido de la perforadora cortó el aire de una forma que no dejaba espacio para mucha conversación. En los primeros minutos, la gente quedó en silencio casi unánime, escuchando. Luego empezaron a circular entre sí, comentando en voz baja, cargando a los niños en brazos. Pasó una hora, el sol fue subiendo, el calor aumentó con la insistencia que el semidesierto conoce mejor que cualquier otro lugar. 2 horas, más tierra seca, más piedra. El técnico más viejo revisaba el material que iba subiendo con una atención profesional, sin dejar ver en el rostro lo que concluía. Algunas personas se fueron. Tenían animales que necesitaban lo que había de agua, tareas que no podían esperar. No era desinterés. Era la realidad de quien no podía darse el lujo de parar el día entero. Pero la mayoría se quedó. Ximena se quedó todo el tiempo al lado de su padre, sin hablar mucho, con una presencia que era diferente de cualquier tipo de apoyo que había intentado ofrecer antes. No era la presencia de la hija que vino de la ciudad para resolver el problema de su padre. Era la presencia de alguien que eligió estar ahí. Don Faustino también se quedó, sentado en una rama baja que se había convertido en banco improvisado, con los ojos fijos en el equipo y la expresión cerrada de quien está orando, sin usar las palabras. Doña Imelda se quedó de pie al lado de su esposo, con las manos entrelazadas al frente y los labios que se movían de vez en cuando en una cosa que no decía en voz alta. Gael caminaba de un lado a otro con la energía nerviosa de quien no sabe dónde poner el cuerpo cuando está esperando. Alrededor de las 11 de la mañana, después de casi 5 horas de perforación que había atravesado capas de arena compacta, piedra y arcilla dura sin resultado visible, el ritmo de la máquina cambió de una forma que fue imperceptible para la mayoría de la gente, pero que el técnico más viejo percibió de inmediato. Levantó la mano hacia su colega. Los dos se miraron con una comunicación rápida que no necesitó palabras. El técnico más viejo se agachó y examinó el material que venía subiendo por la broca con una atención diferente de cualquier atención que había mostrado en las horas anteriores. «Cambia aquí», le dijo a su colega con esa calma técnica que quienes estaban alrededor no sabían si era buena noticia o no. El corazón de Ximena se disparó antes de que entendiera por qué. Don Fidencio quedó absolutamente inmóvil. Los dedos de Itzel apretaron los suyos. La máquina continuó por unos minutos más, con los operadores intercambiando información en voz baja. Una mujer cerca de Ximena susurró algo a su esposo. Alguien del otro lado del grupo empezó a murmurar que estaba tardando demasiado. El hombre de la gorra abrió la boca para decir algo que no llegó a salir, y entonces la presión allá abajo venció. El agua subió. No vino despacio, no con la timidez de algo que pide permiso. Vino con la fuerza de quien esperó siglos por ese momento y no tenía intención de desperdiciarlo. Oscura primero, lodosa, cargando la memoria de toda la tierra por donde había pasado en el camino hacia la superficie. Luego, a medida que el chorro se afirmó y la tubería limpió el trayecto, se fue aclarando. Centímetro a centímetro, el color fue cambiando, del marrón al gris, del gris a algo que comenzó a reflejar la luz de un modo que el agua refleja cuando es agua de verdad. Y entonces estaba ahí, limpia, abundante, real, brotando del mismo suelo que todo mundo había dicho que estaba seco hasta el final. El silencio duró 2 segundos. Después el llanto, no de una sola persona, de varias al mismo tiempo, sin coordinación, sin que nadie lo hubiera planeado. Una mujer que se había despertado esa mañana con la olla casi vacía, se cubrió el rostro con las manos y sollozó de una forma que parecía estar soltando el peso de los 2 años enteros de una sola vez. Un hombre mayor que había vendido todo lo que había criado se quedó parado mirando el agua como si ya no supiera su nombre.
Gael corrió los últimos metros que lo separaban del pozo y fue de rodillas en el lodo que ya se estaba formando, metiendo las manos abiertas bajo el chorro, dejando que el agua pasara por ellas repetidamente, como quien necesita una prueba física que la vista no es suficiente para dar. Doña Imelda abrazó a don Faustino con la fuerza de quien todavía tiene mucho que sostener, y el viejo cerró los ojos y se quedó así por un tiempo que nadie contó. Itzel soltó la mano del abuelo, dio 2 pasos al frente, y metió las 2 manos en el agua que corría por el suelo, riendo con la alegría específica de quien no carga el peso de lo que eso significa, pero siente la belleza de ello, con una intensidad que los adultos casi habían olvidado que existía. Don Fidencio Mendoza no se movió. Jimena se volvió hacia su padre. Vio que él estaba mirando el chorro de agua con una expresión que ella no había visto en su rostro durante un tiempo que no supo medir. No era triunfo, no era alivio simple. Era la expresión de quien cargó una certeza por mucho tiempo, que fue llamado loco por ella, que continuó cargándola a pesar de todo, y que ahora está viendo la certeza volverse cosa concreta frente a todos los que se habían reído. Es una emoción que no tiene nombre exacto. Se queda en algún lugar entre el reconocimiento y la nostalgia y la gratitud. Ella se acercó a él despacio. Se quedó a su lado sin decir nada por un momento que fue necesario. «Disculpa, papá», dijo ella por fin, con la voz que aparece cuando las palabras cargan más que el peso habitual. Él volvió el rostro hacia ella. Pasó la mano al hombro de su hija con un gesto que estaba entre el abrazo y el apoyo. «Volviste», dijo él. «Eso es lo que importa». Octavio Quintana había dado la espalda antes de que el agua comenzara a aclararse. Caminó hacia el coche con una prisa controlada que pretendía parecer despreocupación y conseguía el efecto opuesto. Subió, cerró la puerta y se fue sin mirar al retrovisor. Pero Jimena lo vio irse, y la expresión que estaba en su rostro cuando pasó frente a la ventana de ella, esa mezcla fría de plan frustrado y rabia contenida, quedó grabada en ella como un aviso de que aún había qué hacer antes de que todo estuviera de verdad resuelto. En los días siguientes, con la ayuda del cuñado del doctor Villalobos y de un abogado que Villalobos indicó en otra ciudad, Jimena reunió lo que tenía: los datos técnicos del acuífero obtenidos de forma legítima, el testimonio documentado de Marisol sobre lo que había escuchado en la empresa de Octavio, y una cronología detallada de los acontecimientos que conectaba las acciones de Octavio con los obstáculos que la comunidad había enfrentado. La cancelación del alquiler de la perforadora, el rumor sobre la salud de don Fidencio, la visita personal de Octavio el día antes de la perforación. Ese conjunto fue llevado al Consejo Municipal de la cabecera municipal, a liderazgos comunitarios de otras regiones con situación parecida, y a un periodista de un periódico regional que había cubierto la crisis hídrica de la Tierra Caliente y que se interesó en la historia de una forma que fue más allá de la noticia y llegó al territorio de la indignación. El dictamen de Efrén no se había publicado aún cuando todo salió a la luz. Cuando fue confrontado con los datos técnicos que contradecían lo que había afirmado, Efrén no pudo sostener su posición. El documento fue retirado, no con una confesión pública, no con una disculpa, sino con el tipo de repliegue silencioso que a veces es más honesto que cualquier palabra, porque revela exactamente el peso de lo que se hizo. Octavio Quintana desapareció de la región sin drama. Su coche dejó de verse en la cabecera municipal. El mesón central confirmó que se había mudado semanas antes. Las familias de El Pedregal del Mezquite, a las que había abordado sobre la venta de tierras, cuando se enteraron de todo, cerraron la conversación con una claridad que no necesitó grito, y en otras comunidades vecinas que había visitado, con el mismo discurso de la desesperación y la falta de salida, la información llegó antes de que pudiera repetir la estrategia. No hubo acusación formal, no hubo proceso. Había mucho que podía probarse en conversación y mucho menos que podía probarse en papel. Pero el nombre de Octavio Quintana perdió completamente cualquier credibilidad que aún tuviera en aquella región, y en el semidesierto,
Donde la reputación es el contrato más fuerte que existe, eso es una consecuencia que dura más que muchas cosas que podrían venir de un proceso. Don Fidencio fue llamado por familias de 3 comunidades vecinas en las semanas siguientes. Personas que habían oído la historia, que se habían enterado del pozo del Pedregal del Mezquite y que querían saber si él podía caminar por sus tierras. Él fue. Caminó despacio, con el garrote en una mano y la rama de mezquite en la otra, con el sombrero de palma sobre el cabello blanco y la camisa azul que se había convertido, sin que él lo planeara, en un símbolo de aquel período. En 2 de las 3 propiedades, indicó puntos que confirmaron presencia de agua cuando se perforaron. En la tercera, se quedó en silencio por un tiempo largo y dijo que no había nada en ese tramo que pudiera indicar con la certeza que necesitaba tener. Aconsejó intentar en otra parte de la propiedad, más al sur. Aquella honestidad fue lo que más impresionó a quienes lo acompañaban. No prometía donde no había qué prometer. No tenía el ego del curandero que nunca se equivoca. Era un hombre que sabía lo que sabía y que tenía la integridad de admitir los límites de ese saber con la misma tranquilidad con que admitía lo que sabía de hecho. El bordo del Pedregal del Mezquite empezó a recibir agua a través de un sistema de distribución improvisado a partir del pozo. Era lento. El bordo no iba a llenarse de la noche a la mañana y nadie esperaba que se llenara, pero estaba subiendo, centímetro a centímetro, con una consistencia que necesitaba ser vista con cierta paciencia para ser percibida. El lodo iba cediendo lugar a algo que los niños más pequeños de la comunidad nunca habían visto y que los mayores habían dejado de esperar de tan cansados. Una tarde de sábado, unas 3 semanas después de la perforación, Jimena fue a buscar a su padre y encontró el lugar vacío en la puerta. Salió por el patio y lo encontró a la orilla del bordo, sentado en un tronco bajo que él mismo había arrastrado hasta allí en algún momento de la semana. El agua ya alcanzaba unos 40 centímetros de profundidad en las partes más bajas de las orillas, y el borde de lodo que bordeaba esa franja rasa había empezado a crear una consistencia húmeda que los niños ya habían descubierto era óptima para los pies descalzos. Itzel estaba exactamente con los pies descalzos en eso, a unos 5 metros del abuelo, con los pantalones arremangados hasta la rodilla y mojados a pesar de eso, pasando las manos en el agua rasa con una seriedad que duraba exactamente hasta el momento en que hacía un salpicón y entonces se paraba para reír a carcajadas antes de recomenzar la seriedad. Jimena fue a sentarse al lado de su padre en el tronco. Por un tiempo, los dos se quedaron en silencio, oyendo el ruido que hace el agua cuando tiene espacio para moverse, ese sonido pequeño y continuo que es uno de los más simples del mundo y que allí sonaba como la cosa más extraordinaria que aquel lugar había producido en 2 años. «Papá, necesito decirte algo», dijo ella por fin. «Puedes decirlo. Estoy pensando en quedarme». Él giró la cara lentamente hacia ella. «¿Quedarme dónde?» «Aquí». Ella miró hacia el bordo, hacia Itzel, hacia el horizonte que a esa hora de la tarde tenía ese color que solo da la tierra caliente. «Sé que hay cosas que resolver en la cabecera, el trabajo, el departamento, pero estoy pensando que Itzel podría estudiar aquí y yo podría ayudarlo con la propiedad y...» «Jimena», dijo su nombre con un peso que ella reconocía de cuando era niña y que había quedado guardado en algún lugar de ella durante todos esos años. «No tienes que hacer esto por mí. Sé que no tengo que hacerlo». Ella lo miró a los ojos. «Quiero», que es diferente. Don Fidencio se quedó mirándola un rato. Luego miró el bordo. Luego a Itzel, que había descubierto que podía tirar piedritas al agua y estaba probando el alcance de sus lanzamientos con toda la seriedad de quien realiza un experimento importante. «A tu madre le encantaría esto», dijo él con esa quietud específica de quien menciona a alguien que ya no está, pero que sigue estando en todo. Jimena sintió el apretón familiar en el pecho, ese que venía siempre que su padre hablaba de su madre. Pero esta vez era diferente. Era un apretón que no dolía solo. Venía acompañado de algo más ligero que ella tardó un momento en identificar como gratitud. «Le encantaría», asintió ella.
Se quedaron en silencio. El agua hacía el sonido de sí misma. Entonces Itzel levantó una piedra con las dos manos y la arrojó con toda la fuerza que tenía, creando un chapoteo que le mojó aún más los pantalones, y soltó una carcajada con la alegría de quien no sabe que esa risa en esa tarde, en ese lugar, era exactamente el sonido que el abuelo iba a guardar el resto de su vida. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dar like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Jimena pasó las semanas siguientes organizando la mudanza, con el cuidado de quien no quiere arrepentirse después. Hizo 2 viajes a la cabecera para resolver lo del departamento, hablar con la vecina que había cuidado las plantas durante su ausencia, terminar el contrato de renta y empacar las cosas que querían llevar y las que podían quedarse. Regresó de cada viaje con el coche más cargado y con Itzel más animada, porque la niña había descubierto que el Pedregal del Mezquite tenía cosas que la cabecera no tenía: espacio para correr sin tener que mirar a los lados, un abuelo que sabía el nombre de cada planta del patio y que contaba historias con una paciencia que no miraba el reloj. En la escuela de la comunidad, Itzel llegó como la niña nueva que venía de la cabecera, y por unos 3 días estuvo más callada de lo habitual. Al 4.º día, volvió a casa con la rodilla raspada y una sonrisa que Jimena reconoció como la sonrisa de quien encontró donde pertenece. «Sáese una amiga que tiene una yegua», dijo Itzel, como si eso explicara la rodilla y todo lo demás. Don Fidencio fue con ella el 2.º día de clases, no porque fuera necesario, sino porque quería. Se quedó parado afuera del muro bajo de la escuela, viendo a Itzel entrar con la mochila en la espalda y el pelo amarrado de cualquier modo, y se quedó así un rato después de que ella desapareció por la puerta. La directora de la escuela lo vio y se acercó al portón. «Don Fidencio, mucho gusto. Su nieta nos contó que usted encontró agua por aquí cerca». «La tierra la encontró», dijo él con sencillez. «Yo solo presté atención». La directora sonrió ante eso. «Hay un grupo de alumnos que quería conocer el bordo que se está llenando. ¿Doña Jimena permitiría una visita?» «Puede traerlos», dijo él. «Mientras más pronto aprendan estos niños que la tierra tiene lo que necesita, mejor para ellos». La visita ocurrió a la semana siguiente. 32 alumnos fueron al bordo una mañana de jueves, acompañados de 2 maestros y la directora. Don Fidencio los encontró a la orilla del bordo y pasó casi 1 hora hablándoles sobre la tierra, sobre el agua subterránea, sobre lo que su padre le había enseñado y lo que esperaba que al menos algunos de ellos cargaran. Los niños escucharon con ese tipo de atención que los viejos logran de los niños cuando hablan de cosas concretas y reales, sin rodeos. Una niña de unos 10 años levantó la mano en medio de la explicación. «¿Usted siempre supo que había agua?» «Sabía que tenía condiciones de tener. Saber de verdad. Lo fui a confirmar». «Y cuando todos se rieron, ¿usted no se puso triste?» Don Fidencio se quedó callado un segundo. «Me puse. Pero la tristeza no perfora un pozo. El trabajo lo perfora». La directora anotó eso en el cuaderno que había traído. Don Faustino se acercó a don Fidencio una mañana de sol, menos pesado de lo habitual, con el sobre de la devolución de lo que había sobrado del dinero después de los costos de la perforación. Don Fidencio lo rechazó. «Guárdalo para ustedes», dijo. «No», respondió don Faustino con una firmeza que no admitía negociación. «Usted fue quien arriesgó la cara primero. Usted fue quien bajó al bordo seco y escuchó la carcajada. Usted fue quien salió de madrugada para confirmar lo que sabía. Lo mínimo es esto». Los dos se quedaron mirándose con ese entendimiento específico que se construye entre hombres que pasaron décadas en la misma tierra, en la misma dificultad, en el mismo silencio. «Repártelo con Gael», dijo don Fidencio por fin. Don Faustino lo aceptó. Gael lo usó para comprar los primeros animales que había puesto en la propiedad en 2 años. 3 gallinas y un par de cabritos. Poco, pero el comienzo de un recomienzo, que es diferente de un comienzo porque carga la memoria de lo que se perdió
y la conciencia de que puede perderse de nuevo, y que por eso necesita ser tratado con un cuidado mayor. El doctor Villalobos apareció una tarde con el pretexto de ver cómo estaba don Fidencio de salud y el propósito real de decir algo que había quedado guardado. Debí haber alzado la voz antes, dijo, después de que Jimena había servido el café y salido para dar espacio. Cuando ese dictamen comenzó a tomar forma, sentía que había algo mal, pero no hice más que rechazar la evaluación que le pidieron de usted. Usted no firmó nada que no debiera, dijo don Fidencio. No, pero podría haber hecho más que rechazar. Villalobos miró el café. A veces uno elige no pelear cuando no está obligado. Es más fácil. Eso es humano, dijo don Fidencio. El problema es cuando se vuelve costumbre. Villalobos se quedó un rato callado pensando en eso. Tengo un paciente en la comunidad de aquí al lado que está pasando por lo mismo con su tierra. Una familia que está siendo presionada para vender. Miró a don Fidencio. ¿Aceptaría ir un día a hablar con ellos? Cuando quiera que vaya, avíseme, dijo don Fidencio. Una tarde en que el bordo ya mostraba una diferencia visible respecto al día anterior, el hombre de la gorra que había sido el primero en reírse en el bordo seco fue a la propiedad de don Fidencio. Se quedó afuera del portón por un tiempo que Jimena vio desde la ventana, como si estuviera decidiendo si entraba o no. Entró. Encontró a don Fidencio arreglando una cerca vieja en el patio. Don Fidencio, dijo él, parado a unos 3 metros con la gorra en la mano. El viejo dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró. Debí haber... El hombre se detuvo. Empezó de nuevo. Me porté mal aquel día en el bordo, y después no hice nada para deshacerlo. Don Fidencio se quedó mirándolo un momento. Usted creyó lo que los ojos mostraban, dijo. No es falta de carácter, es falta de paciencia para esperar lo que los ojos aún no han mostrado. El hombre parpadeó varias veces. Aún así está bien, dijo don Fidencio. Vete adentro. Jimena hizo gorditas de horno hoy. El hombre fue, y la conversación que siguió dentro de la cocina fue sobre el ganado que había vendido, y sobre las perspectivas ahora que había agua, y fue la conversación que debió haber ocurrido antes, pero que llegó a la hora que llegó y eso a veces es suficiente. Un domingo de mañana tranquila, cuando el sol todavía no había llegado a la brutalidad del mediodía y un viento raro del sur traía un frescor que aquella tierra había olvidado que recibía de vez en cuando. Don Fidencio fue hasta el bordo solo. Se sentó en el tronco bajo. Se quedó mirando el agua que ya alcanzaba una profundidad considerable en las partes más hondas, que ya tenía un reflejo de cielo en la superficie, que ya hacía el sonido de agua quieta que es diferente a todo. Oyó pasos atrás. Era Itzel, descalza como siempre, con un vestido que había sido lavado el día anterior y que ya tenía una mancha verde nueva en el dobladillo de donde se había detenido a examinar una planta en el camino. «Abuelo, ¿puedo sentarme?» «Puedes». Ella se apretujó a su lado en el tronco, puso la cabeza en el hombro de él como hacía desde que había llegado y se quedó mirando el agua con esa seriedad que los niños de 8 años tienen cuando están tratando de entender algo que presienten que es más grande de lo que pueden nombrar. «Abuelo, ¿por qué se rieron de usted?» Él pensó un momento antes de responder. «Porque a veces uno se ríe de lo que no entiende. Pero usted sabía que había agua, lo sabía. ¿Y no se enojó?» «Me enojé». Volvió el rostro hacia ella. Pero enojarme no habría resuelto nada. Resolver fue lo que resolvió. Itzel se quedó pensando en eso con la frente ligeramente arrugada de quien está procesando una información importante. «Mi mamá dijo que usted es el hombre más terco que conoce». «Tiene razón», lo dijo de una manera buena. Don Fidencio sonrió de lado, el tipo de sonrisa que no necesita espejo para sentirse. «Lo sé». Se quedaron en silencio. El agua hacía el sonido de sí misma. Y entonces, desde un punto de la orilla un poco más alejado, una garza se posó con ese vuelo lento y deliberado que tienen las garzas, como si el mundo entero estuviera esperando que se posaran. Se quedó quieta como una escultura blanca por un momento que ninguno de los dos rompió.
Luego se fue con la misma elegancia con la que había llegado. ¿Vio?, dijo Itzel. Hasta el animal sabe que ahora hay agua. Don Fidencio miró al lugar donde la garza se había posado, luego a la superficie del bordo que reflejaba el cielo, luego al horizonte que aquel domingo tenía un color suave, casi dorado. «Siempre lo supieron», dijo él. «Solo nosotros necesitamos aprender». Ximena llegó unos minutos después, con 2 vasos de agua de mango que había hecho con la poca fruta que había, y se sentó al lado del padre en el lado que Itzel no ocupaba. Los 3 se quedaron así por un tiempo que no fue medido por nadie, mirando el agua que subía centímetro a centímetro con la paciencia de quien nunca tuvo prisa por llegar a donde siempre ha estado. El viejo campesino, con el sombrero de palma aplastado y la camisa azul y el garrote de madera que se había quedado parado en el centro de un bordo seco, mientras el mundo se reía, había encontrado lo que había dicho que iba a encontrar. No necesitó documentos para saberlo. No necesitó equipo moderno para indicarlo. Necesitó una vida entera de atención a lo que la tierra dice cuando uno se detiene lo suficiente para escuchar. Y las personas que se habían reído volvieron. Con ollas, con cubetas, con botellas, con niños que nunca habían tocado aquella agua. Volvieron sin ceremonia y sin discurso. Volvieron porque el agua estaba allí, como él había dicho que estaba, y porque el semidesierto enseña que la supervivencia es más urgente que el orgullo. Don Fidencio los dejó venir sin guardar rencor y sin exigir reconocimiento. Solo observaba el agua subir y la vida regresar poco a poco a un lugar que había aprendido a esperar, como él había aprendido con su padre, como el padre había aprendido con el abuelo, que el suelo no esconde para siempre lo que tiene. Solo espera que alguien aparezca con suficiente paciencia para preguntar de la manera correcta. Fin de la historia. ¿Qué historia tan bonita fue esta, verdad? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la trayectoria de Don Fidencio. Deja tu like, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves. Nos encanta leer cada mensaje de ustedes.